WOP, o weight on bead por sus siglas en inglés, significa peso sobre la corona. En otras palabras, es la carga o peso total que soporta la broca o la corona en el frente del pozo. Es una variable de muchísima importancia, pero desafortunadamente casi nadie la conoce. Soy Luis Fernando Sánchez y hoy vamos a aprender y a desmenuzar el tema. Lo que ocurriría es que fracturaríamos las vías de agua y la broca se arruinaría, lo que provocaría una inevitable extracción de la tubería y la pérdida de la broca y la producción. Desde luego no solo eso, el tiempo que se pierde desde luego por tener que extraer la tubería y el riesgo de que la broca se quede aprisionada debido a que amplió su diámetro porque se reventaron o fracturaron las vías de agua. Eso generaría un problema incluso mayor. Si el WOP es muy bajo, se puede reducir la velocidad de avance en caso de que el terreno se endurezca. Siempre cuento una historia cada vez que hablo del WOP, y es que una vez cuando vendíamos una serie de brocas en un proyecto, al inicio esas brocas no funcionaron. ¿Por qué? Porque no avanzaban muy bien. Así que me tocó ir a campo a dar la respectiva asesoría. Entonces, ¿qué noté? Primero, que el perforista tenía unas RPI elevadísimas. O sea, estaba rotando a cerca de unas 1200 revoluciones apropiadas para NQ, pero estaba avanzando tan solo a 1.5 pulgadas por minuto, o sea que las RPI estaban fuera del rango recomendado entre 200 y 250. Incluso provocando que la broca se puliera de tal manera que incluso iba a avanzar menos. Entonces le recomendé al perforista aumentar el WOP o la carga aplicada sobre la corona. Era también un pozo que tenía una inclinación moderada, estaba muy horizontal de tal manera que la tubería no nos agregaba peso. De tal manera que teníamos un problema de peso sobre la corona, de WOP. ¿Qué sucede? Le recomiendo al perforista y me dice que no desea aumentar la carga porque le da cierto temor de dañar la broca. Procedí entonces a calcular el WOP y descubrí que era de tan solo unas 1600 libras fuerza, 1600 libras de carga apenas tenía la broca, y la broca en N soporta hasta 6000, de tal manera que teníamos un margen bastante amplio todavía. Al final decidió aceptarme la recomendación, aumentó la carga a unos 3000, más o menos a eso terminamos llegando, y resulta que por fortuna la broca pasó de avanzar a 1.5 pulgadas por minuto a 4, compensando así un poco las RPI, equilibrándolas y mejorando mucho el rendimiento de las brocas. Después de esa asesoría, ellos quedaron muy satisfechos y vendimos muchísimas brocas después de ese suceso. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por desconocimiento muchas veces, por no saber cuál es el WOP que tiene la broca, muchas veces no le sacamos el rendimiento a la herramienta y perdemos producción. Y eso al final del día nos afecta a todos. Afecta al perforista porque perfora menos y tal vez recibe menos dinero, afecta a la empresa de perforación porque hace menos metros, etc. No saber el WOP, para un perforista que desconozca el WOP, es como si un piloto no supiera a qué altura va su avión. ¿Sí? De tal manera que es sumamente importante conocerlo, y eso es lo que vamos a hacer hoy, intentar resolverlo. El valor más apropiado del WOP nunca debe exceder el valor máximo. Siempre podemos encontrar ese valor máximo en tablas. Para el caso de N son 6000 libras, para el caso de HQ son 8000. Debemos ir aumentando el WOP a medida que el terreno se pueda endurecer. ¿Para qué? Para compensar las RPI, pero nunca, de nuevo, sin exceder el valor máximo. Son 3. ¿Por qué 3? Porque va a depender de la inclinación que tenga el pozo. Si yo estoy perforando un pozo entre -1 grado y -90, o sea, estoy perforando, digamos, hacia abajo, el WOP será la carga aplicada que yo le estoy poniendo a la broca con ayuda de los cilindros hidráulicos del equipo, más el peso de la tubería, porque vamos a favor de la gravedad. El peso de la tubería me está agregando peso, ¿sí? Entonces, suma. ¿Cuál será el WOP cuando estamos perforando horizontalmente? Es la carga aplicada menos el arrastre que produce la tubería. ¿Cómo así? De nuevo, la carga que ponemos con los cilindros, pero lo que ocurre es que cuando yo empujo la tubería en un pozo horizontal, genero fricción. ¿Por qué? Porque en los pozos horizontales la tubería se acuesta sobre el pozo y eso genera fricción.
eso genera un arrastre que nos quita evidentemente carga aplicada. Entonces acá el arrastre le resta a esta carga de tal manera que aquí entonces esta es la formulita, carga aplicada menos el arrastre. ¿Cuál será el WOB entonces si vamos a perforar entre 1 grado y más 90, o sea hacia arriba? Pues bueno, entonces será la carga aplicada que pongamos con los cilindros hidráulicos, pero esta vez menos el peso de la tubería, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en contra de la gravedad y la tubería me está restando carga aplicada, ¿sí? Entonces, estas son las tres fórmulas que vamos a tratar de resolver. Vamos a intentar desarrollar la ecuación que nos describe el WOB cuando estamos perforando hacia abajo, que es lo más común, que tenemos la carga aplicada sumada al peso de la tubería. Entonces, ¿cómo hallar estos dos valores? Es la cuestión. Entonces, empecemos con el peso de la tubería. Típicamente cuando se hace esta pregunta en campo, los chicos en el taladro suelen responder calculando el número de tubos multiplicado por el peso de cada tubo. Eso no sería correcto, eso solo sería correcto en una situación muy particular. ¿Qué situación particular? Si el pozo fuera perfectamente a menos 90 grados, si la tubería estuviera nueva, el pozo no estuviera desviado y el pozo estuviese seco. Esa combinación de factores es casi que imposible tenerlas, de tal manera que no sería correcto calcularlo así. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para calcularle el peso a la tubería? Tendríamos que tener en cuenta el nivel del pozo, la densidad del fluido, coeficientes de fricción, desgaste de cada tubo, peso de cada tubo. Imagínense, es realmente complejo, pero la buena noticia es que es mucho más fácil que eso. El taladro nos sirve como báscula. ¿Cuál es el problema? Que el taladro nos da esa información, pero en PSIs y no en unidades de carga, que es lo que nos pide la fórmula. Por ejemplo, si nosotros sacamos tubería para cambiar broca, digamos, ponemos la broca y empezamos a cargar otra vez los tubos, ¿sí? ¿Qué vamos notando a medida que vamos poniendo tubo y tubo y tubo? Notamos que la presión del sistema se va aumentando poco a poco. Cuando la broca llega al frente, la presión se va a cero. ¿Por qué? Porque el peso de la tubería la está soportando el terreno sobre la broca. Si volvemos a levantar, ahí sí, entonces vamos a ver de nuevo el peso sobre la tubería, pero manifestada en valores de presión, que el más común es PSI. Entonces, hay que tener en cuenta que es un diferencial de presión. ¿Cómo así? No todos los equipos, cuando descargan la tubería o cuando están libres de presión, el manómetro se va perfectamente a cero. No siempre es así. Supongamos que se va a 200, cuando la tubería está reposada en el pozo. Si levanto y se va, digamos, a 800, quiere decir que el diferencial de presión es 800 menos 200, o sea 600. O sea que la tubería pesa 600 PSI, pero eso es incorrecto porque PSI no es una unidad de carga. Entonces, para traducir de presión a peso, tenemos que conocer las áreas hidráulicas de los cilindros. ¿Cuál es la formulita que nos ayuda a traducir eso? ¿Cuál? Presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos la presión. Queremos saber la fuerza, esta es la incógnita, nos falta hallar el área para poder solucionar esta ecuacióncita que nos ayuda a traducir. Entonces, ¿cuáles son esas áreas? Son las áreas hidráulicas de los cilindros que son de doble efecto. ¿Doble efecto qué quiere decir? Que funcionan tanto hacia allá, hacen fuerza tanto hacia allá como hacia acá. Esos cilindros de doble efecto no siempre tienen la misma fuerza. Cuando les entra fluido por acá, ellos van a tener menos fuerza que si les entrara el fluido por acá. De tal manera que estos cilindros siempre se ponen o se instalan de manera que hagan más fuerza para levantar tubería, no para empujar tubería porque tenemos la ayuda de la gravedad. De ahí la recomendación de que cuando estemos perforando hacia arriba, invertir los cilindros hidráulicos, ¿sí? Muy bien, dato a tener en cuenta. Continuemos desarrollando esto. Entonces ya sabemos que tenemos que tener las áreas hidráulicas. ¿Cómo las hallamos? Desarrollar una fórmula muy básica, muy elemental, que nos ayuda a descubrir el área de una circunferencia. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. No se asusten con esto, que esto es realmente muy sencillo y lo vamos a desmenuzar. Pi es un número y el radio
es la mitad del diámetro de la camisa o del vástago, ya lo vamos a ver. Y de hecho, hay una fórmula, digamos, que nos ayuda a lo mismo, que es más sencilla, que es la que yo ya usé. Área de un círculo es igual al diámetro por el diámetro por pi, que recuerde que pi es un número, simplemente es 3.14. En realidad los decimales de pi van hasta infinito, pero así tenemos la suficiente precisión, 3.14 dividido en 4. Esto creo que puede ser un poquito más fácil de desarrollar. Diámetro por el diámetro por 3.14 dividido en 4. Sencillo, esa fue la fórmula que yo usé. Entonces vamos a hallar el área hidráulica mayor, que es el área en la cual entra el fluido cuando estamos levantando tubería, o es el área por donde el cilindro tiene más fuerza, que es esa área completa. Entonces, área mayor. ¿Cuál diámetro? El diámetro de la camisa. Diámetro de la camisa por diámetro de la camisa por 3.14 dividido en 4. ¿Cuánto nos da? 12.56 pulgadas cuadradas. Entonces, ¿cómo sacamos el área menor? El área menor es igual al área mayor menos el área que ocupa el vástago verde. Área menor es igual al área mayor menos diámetro del vástago por el diámetro del vástago por 3.14 dividido 4. Como ya sabemos, el área mayor, que es 12.56, lo restamos a lo que nos da acá, que nos da 3.14, por ende el área menor es 9.4 pulgadas cuadradas. Este dato les va a servir muchísimo, 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 porque este es el dato que les ayuda a usted a traducir de PSI a peso. Ustedes se van a tener la capacidad ahora de saber cuál es el WOP sobre la broca, que eso es muy importante. La carga aplicada es la presión que yo le pongo al taladro girando la valvulita para que los cilindros manden más fuerza, pero multiplicada con el área menor, que es el área que usa el taladro para incrementar la carga, más el peso de la tubería. ¿Qué es el peso de la tubería? Es el diferencial de presión que ya explicamos. Cuando reposamos la tubería y la volvemos a cargar, recuerden que eso manifiesta una presión por el área hidráulica mayor, que es la que usa el taladro cuando estamos levantando tubería. ¿Cuál es el área menor? El área menor es esta, 9.4 pulgadas cuadradas, ¿sí? Por la presión aplicada. ¿Cuál es la presión aplicada? Es la presión que ustedes, los perforistas, al girar la perillita de mando de presión, hace que aumente la carga sobre la broca, ¿cierto? Entonces, digamos, supongamos que el señor perforista le puso unos 500 PSI, ¿sí? Hombre, ¿pero qué es un PSI? PSI es libra, fuerza, sobre pulgada cuadrada. Muy bien, sigamos. Más el área mayor. ¿Cuál es el área mayor? 12.56 pulgadas cuadradas. ¿Y cuál es el diferencial de presión? Recuerde que hablábamos del diferencial de presión, es este que notamos en el manómetro cuando descargamos tubería y volvemos a cargarla, notamos que hay un incremento de presión. Y supongamos que haya sido de unos 600 PSI. 600 PSI, recuerde que un PSI es igual a libra, fuerza, sobre pulgada, y cerramos. Ok, listo. ¿Ya que nos falta? Muy poquito. Multiplicar estos dos valores, multiplicar estos dos y posteriormente sumarlos. Eso está muy sencillo. Nos da 4.700. ¿700 qué? Libras. ¿Por qué libras? Porque al estar esto multiplicando, mire que hay pulgadas arriba, pulgadas cuadradas arriba y pulgadas cuadradas abajo. Se cancelan. La división y la multiplicación se anulan entre sí, entonces nos queda la unidad en libra fuerza, que es lo que estamos nosotros buscando. Era la tarea que nos pusimos del principio. ¿Cómo traducir de presión a carga? Mire, aquí ya hicimos una primera parte. Sigamos, más en la otra parte, 12.54 por 600, 7.524 libras. Entonces mire lo chévere de esto.
Descubrimos que la tubería pesa 7.524 libras simplemente haciendo una multiplicación, sin tener que saber cuántos tubos habían en el pozo, sin saber qué nivel tenía el pozo, qué densidad tenía el fluido de perforación, sin ver coeficientes de fricción, sin nada de esa parafernalia, ¿no? Entonces, aquí con una multiplicación ya lo hicimos porque el taladro nos pesó directamente la tubería. Y que además el perforista le agregó 4.700 libras. Entonces vamos a ver finalmente cuál es la cantidad total para el WOP. 4.700 más 7.524. Eso nos da 12.224 libras. Pues por fortuna no hay que hacer más cálculos. Eso ya lo tenemos nosotros en una tabla que con el mayor de los gustos les compartimos cuando ustedes la soliciten a través de un comentario ahí en YouTube. Se la compartimos y nos dan el correo electrónico, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Dijimos, supongamos que estamos perforando en NQ. NQ, la broca que más soportan en NQ son las que tienen vías de agua estrechas y de descarga lateral, son las que más soportan. ¿Cuánto soporta? 6.000 libras como máximo y tenemos 12.000, más del doble. ¿Qué hubiese pasado si yo perforando en NQ le pongo todo esto? Fracturo la broca, la daño, la arruino, ¿sí? Y todos los problemas que mencionamos. Este valor estaría adecuado de pronto para qué, ni siquiera para PQ, porque el PQ como máximo resiste hasta 10.000 libras, de tal manera que aparentemente teníamos mucha tubería porque pesó 600 libras, ¿sí? Pero además el perforista le puso demasiada carga aplicada. Entonces, ¿qué hacer? Una de dos. O aligeramos el peso de la tubería con ayuda del taladro o disminuimos la carga aplicada. Disminuyamos la carga aplicada, pongámosle unas 100 PSI. ¿Qué nos dará ese nuevo ejemplo? Vamos a ver. Sería 9.4 por 100 más 12.4 por 600. ¿Qué nos da acá? 8.464. ¿Está bien o mal? Para NQ ya sabemos que estaríamos pasado, pero estaríamos excediendo el límite HQ y estaría bien para PQ. Entonces miren que ahí estamos nosotros pudiendo saber realmente cuál era la carga que tenía la broca y si estábamos a punto de llegar al límite o de dañarla o no, ¿sí? Entonces miren la importancia. Bueno amigos, concluyendo, esto es más fácil de lo que parece. Las áreas hidráulicas solo las tienen que hallar una vez. Ese dato ya queda ahí para siempre, a menos de que cambien los cilindros hidráulicos, ¿cierto? Esto se lo puede ayudar a sacar el mecánico, pero creo que con la explicación que di, hasta ustedes lo pueden hacer. Ya teniendo esos datos, en esta formulita, en esta fórmula, solo tenemos dos variables. ¿Cuáles son? Las presiones, el diferencial de presión, que es lo que va variando a medida que se va poniendo más y más tubería, y la presión aplicada, que es la que el perforista va poniendo dependiendo de su criterio, ¿cierto? Entonces ponen las áreas hidráulicas, ponen las presiones que estén ejerciendo ahí en el sistema, multiplican y luego suman. Simple, sencillo. Entonces ya con ustedes, con estos datos, tienen el poder de saber si están trabajando con su broca al límite o por la mitad, o por el contrario le están poniendo muy poquita carga y están desaprovechando la herramienta. Recuerde que hay un watt máximo, pero también debería haber un mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? El suficiente como para que la broca logre penetrar la roca, ¿sí? Último comentario, esto es particularmente importante si estamos perforando terrenos duros. En un terreno blando pues difícilmente se va a lograr incrementar tanto el WOP como para poder dañar la broca, ¿sí? A menos de que cojamos un terreno duro, insisto. Bueno amigos, hasta acá el video, espero haber ayudado, contribuido con algo. Si tienen preguntas me las pueden escribir en los comentarios de YouTube, generalmente los contestamos. Nos vemos en una próxima oportunidad.